Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en vivo desde la ciudad de Buenos Aires a las 7:21 de la noche. Un poco de retraso, una vez más, recogiendo las últimas novedades, lo último de lo último, algunas noticias incluso de los últimos 15 minutos, por cierto, con mucho material, pero mucho material para el análisis del día de hoy, enfocado en lo militar, pero también con muchos elementos políticos. Vamos a concatenar las dos dimensiones de análisis, vamos a concatenar el análisis militar con el análisis político y lo vamos a presentar todo junto a través del mapa como de costumbre, pero antes, naturalmente, como siempre, los saludos a los demoledores y las demoledoras desde los lugares más lejanos del planeta Tierra. Bueno, Venezuela por ahí, José Márquez Neru desde Ciudad de México, Cataluña, Jordi Sanz Vicens Guaita, muchas gracias por la membresía, Jordi. ¿Por dónde más? Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Twirns 1973, Lieja, Bélgica, como siempre, Ramón López Elul nos acompaña. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Gente conectada desde Madrid, Gonzalo José Pérez Muñoz, quien también nos acompaña a menudo. Hola, Gonzalo. Bueno, ¿dónde más? Beatriz, como siempre, desde Ciudad de México, nos acompaña con la moderación. Beatriz Pulido, Jorge Gelman, como siempre. Almería, España, JJGP. Culiacán, Sinaloa. Ricardo Valenzuela. Bueno, gente desde muchos lugares, muchos lugares. Ibiza, qué envidia. Bueno, yo igual aquí feliz, sinceramente, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Desde Perú, Juaneco también, Chile, Felipe Peña, bueno, Mónica Hidalgo, Chile también, Italia, Robin, bueno, Montevideo, Uruguay, Tijuana, Laura Ramos, Olimpia, Wilmemenot, Barcelona. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos lugares? Vamos a redondear los saludos acá para comenzar, porque si no vamos a presentar este programa, esta transmisión, vamos a realizar una transmisión de 5 horas con la cantidad de cosas preparadas para hoy, demoledores y demoledoras. Como siempre, para comenzar, nos va a ayudar el mapa. Y esta vez no solo el mapa para el análisis de Ucrania, sino el mapa para el análisis del mundo, porque muchos de los hechos, episodios, acontecimientos más importantes con respecto a la geopolítica y a la geoeconomía, e incluso con respecto a la guerra en Ucrania, bueno, aparecen a lo largo de el planeta Tierra, comenzando por los Estados Unidos. Recordarán que en nuestra última transmisión presentamos el mapa, sí, ahí apareció. En nuestra última transmisión acompañamos a un hiperactivo y desesperado Zelensky recorriendo el mundo desde Ucrania hasta la Argentina y de ahí a los Estados Unidos. Bueno, finalmente en los Estados Unidos Biden realizó un encuentro con Lloyd Austin, eso lo presentamos la última vez ayer, pero también finalmente realizó un encuentro con Joe Biden, como así también realizó un encuentro con los verdaderos jefes de todo esto. Si quieren, comenzamos por ahí, demoledores y demoledoras. Vamos a presentar eso primero, porque esto prácticamente no apareció en ningún lado. Este video no apareció en ningún lado, pero en realidad presenta el encuentro de Zelensky con sus verdaderos jefes. Lo voy a presentar por aquí. Un segundito porque quiero la lista de la gente. Esto aquí.
Y esto descargado recién, esto no publicado en ningún lado y la lista en el posteo. Yo aquí con el video, pero no con la lista. Un segundito porque esto sin desperdicio, demoledores y demoledoras. Aquí bueno, seguramente los presentarán también en el propio video. Bueno, está la reunión en Washington de Zelensky, CEOs, gerentes, eh, los directivos de las principales empresas armamentísticas estadounidenses, los dueños de la pelota, los titiriteros, porque detrás de los halcones neoconservadores estadounidenses, promotores de la guerra, bueno, detrás en realidad aparecen los dueños de las grandes empresas multinacionales estadounidenses de armamento, ¿sí? Ellos capitalizan la guerra, ellos patrocinan a quienes patrocinan la guerra, ¿sí? Ellos de alguna manera capitanean a quienes patrocinan la guerra, porque después ellos capitalizan la guerra. Ellos capitalizan la guerra por sus enormes ganancias con todo esto. Aquí el saludo a estos señores mayores. Sinceramente querría la lista y por alguna razón a último momento desapareció la listita de esto aquí. Un segundito, demoledores, porque es súper importante que presentemos los nombres y las empresas aquí en cuestión. Bueno, lamentablemente yo aquí sin la lista en este momento de las empresas participantes, pero bueno, más o menos todas conocidas, las más grandes naturalmente, Boeing en primer lugar, Raytheon en segundo lugar. Recuerden que a Lloyd Austin, por cierto, el ministro de em, Defensa de los Estados Unidos, el secretario de Defensa, como lo llaman allí, el sobrenombre de Lloyd Austin básicamente referencia a su patrón. Lo llaman Lloyd Raytheon Austin. Así lo llaman los propios colegas en complicidad, porque él básicamente responde a esa empresa, ¿no? Detrás de toda esta guerra horrible, estas grandes empresas. Y aquí las palabras de Zelensky. Muchas gracias por este apoyo y quiero compartir con ustedes detalles. Todas estas caras para ustedes, para mí también, desconocidas, pero estos, los verdaderos señores de la guerra, los dueños de la pelota. Quiero compartir con ustedes, bueno, lo acompañaron los habituales a Zelensky, quiero compartir con ustedes detalles y lo que necesitamos y quiero agradecerles por todo lo que nos dieron hasta ahora. Y quiero agradecerles a ustedes y a todos sus partners, sus aliados. Y por favor, quisiera que de parte mía saluden o les den el agradecimiento a sus trabajadores. Acá de repente una confesión de excelencia. Atención a esto. Porque sus trabajadores hicieron mucho por Ucrania. Claro, como estos tipos, incluso para Zelensky, incluso para un impresentable como Zelensky, estos verdaderos demonios, ¿cómo caracterizar a los directivos de las más grandes empresas armamentísticas del mundo, como la encarnación de la maldad en la tierra, básicamente? Mientras en el mundo guerras, gente despedazada, ellos capitalizando las guerras y generando ganancias millonarias. Bueno, por eso
más allá del agradecimiento, el propio Zelensky acá presenta su agradecimiento para los trabajadores de las empresas, las personas de a pie, realizando el trabajo productivo. Just five, I mean, as we are facing to this war, as unprovoked war. Chapucea un poco sin mucho sentido. Aquí estos señores, sí, 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 ¿no? Y en la cabeza, sí, dinerito, dinerito, sangre, dinero. Y ahora una confesión de Zelensky. And we understand that without such people, Y entendemos que sin esa gente, sin los trabajadores de la industria armamentística, companies and such workers, and we really couldn't manage bueno, sin esos trabajadores no podríamos nosotros, and save our land. no podríamos garantizar la seguridad de nuestro país. Puede que Zelensky acá otra vez con alguna dosis de alguna sustancia, porque realmente chapucea sin mucho sentido en las frases, muy entrecortado, tartamudeando. And we are very thankful that we have such friends. Bueno, y la música como esas músicas de videos, ¿cómo los llaman? No es una música de tono esperanzador, videos motivacionales, esa es la palabra, ¿sí? De fondo, unos violines. eh, Acá de fondo debería aparecer la marcha imperial, sin lugar a dudas, pero por aquí decía... Messages to your workers, people who really work. Ay, esa es la parte. Bueno, quiero que le pase, esta es la confesión de Zelensky. Quisiera que le pasen el agradecimiento a sus trabajadores, y ahí dicho de repente esto, Workers, people who really work. la gente que realmente trabaja. De tan horrenda es la gente, hasta el propio Zelensky, quien por cierto, de trabajo nunca nada, en su mejor época comediante, ahora sencillamente gestor de la muerte. Bueno, la gente que realmente trabaja, claro, porque estos tipos generan ganancias siderales, pero de trabajo nada. Quien realiza el trabajo manual aparece detrás de ellos, aparece en la línea de producción, ¿no? Bueno, esto Zelensky en una de sus reuniones por allí en Washington. Más allá de esto, el viaje a, eh, el viaje a Washington representó un fracaso rotundo porque a pesar de las reuniones de Zelensky con los senadores republicanos como Mitch McConnell y otros más, finalmente los republicanos una vez más rechazaron apoyo a eh, del apoyo militar y económico. Rechazaron el paquete de ayuda propuesto por Biden para eh, la continuidad de la guerra en Ucrania, y solamente pudo Biden como premio consuelo, ¿sí? Fue rechazado una vez más el paquete de 61 mil millones de dólares en armamento principalmente para Ucrania, y como premio consuelo presentó el anuncio Biden de aquí de 200 millones de dólares, lo cual para el nivel de gastos de Ucrania, tanto en lo militar como en el mantenimiento del aparato estatal, bueno, 200 millones de dólares representa lo mismo que un vuelto, representa lo mismo que la nada. Em, Interesante también, bueno, aquí aquí la conferencia de prensa en conjunto con justamente Lloyd Raytheon Austin, después realizó también una conferencia bueno, las mismas pavadas de siempre, bienvenido a Washington, lo ayudaremos, bueno, al final de ayuda nada. Eh, Iba a presentar el discurso de Biden, pero en realidad presentan pavadas. Lo único interesante realmente del discurso de Biden, después del rechazo en esta visita para generar presión eh, ante para generar presión ante los legisladores republicanos, quienes rechazan la ayuda. Bueno, finalmente en un largo discurso de Biden, en la conferencia de prensa en conjunto con Zelensky, básicamente eh, presentó
o realizó mejor dicho, no presentó nada, realizó un cambio de tono en su discurso. De los ayudaremos tanto como sea necesario, eso a la palabra textual de un discurso de Biden en junio, ayudaremos a Ucrania tanto como sea necesario, a ahora, y esto por cierto tomado de CNN, si quieren presentamos la fuente original de la CNN, esta de aquí, en castellano. Ahora sí, Biden dice que Estados Unidos apoyará a Ucrania mientras podamos, en aparente cambio respecto del lenguaje anterior. Esto de la CNN, demoledores y demoledoras, ¿sí? No, para que no aparezcan, ¿no?, los habituales críticos, para que no refunfuñen con, ese analista crítico presenta una historia ficticia. No, la CNN está presentando este cambio de tono. Sí, de los ayudaremos hasta el fin de los tiempos, tanto como sea necesario, a ahora los ayudaremos mientras podamos, ¿sí? El presidente estadounidense Joe Biden ha prometido desde hace mucho tiempo que el apoyo estadounidense a Ucrania persistirá mientras sea necesario. Exactamente, yo lo recordaba eso de casualidad, de memoria del discurso, un discurso de Biden de junio. Pero el martes Biden pareció revisar ese compromiso y dijo en una conferencia de prensa conjunta con Zelensky que Estados Unidos continuaría suministrando a Ucrania armas y equipos críticos mientras podamos. Bueno, y por ahora no pueden. Cada vez más parecido a Guaidó. Eh, Zelensky. Claro que Guaidó en su mansión en Miami ahora, mientras que este señor con más dinero que Guaidó naturalmente, pero con más riesgo real, porque una vez más recuerden que las internas políticas en estas democraduras de Europa del Este a menudo determinan que la muerte política de un líder está acompañada, ¿sí?, está concatenada con su muerte física también, ¿no? Cuando alguien desaparece de un espacio de poder, lo desaparecen. Lamentablemente, algo lamentable, no deberían eso, pero bueno, esa es la realidad de todos estos países presentados ahora como ejemplos de la democracia por los Estados Unidos, por la propia Europa, bueno, y toda lo sabido por todos ustedes. Así que estas las novedades del final del viaje de Zelensky. Por cierto, ya abandonó los Estados Unidos y comenzó otro viaje por Oslo, ¿sí? Por Noruega, por Suecia también, por Estocolmo. Verdaderamente Zelensky hiperkinético, hiperactivo, eh, y esa hiperactividad responde a su desesperación, ¿sí?, a la necesidad de fondos y de armas en un contexto de inminente derrota militar. Esto ya lo presentamos por aquí, el cambio de tono, esto también lo presentamos, el discurso. Bueno, esta es la otra novedad, mientras tanto, en Washington, esto aquí en ruso, pero bueno, básicamente, ¿cuál es la novedad? La aprobación en el Congreso estadounidense em, para el inicio de una investigación contra el presidente Biden debido a su relación con su hijo, Hunter Biden, em, con miras a un eventual juicio político. Antes de que el Parlamento, antes de que el Congreso estadounidense pueda realizar un juicio político, en primer lugar, el Congreso debe convalidar el inicio de una investigación. A partir de entonces, un grupo de legisladores comienzan a realizar una investigación, realizan la investigación y determinan si deben presentar el pedido de juicio político, y una vez presentado eso, el Congreso determina si comienza el juicio político o no, y después, claro, en el juicio político, según la votación, el resultado final y la eventual, el eventual despido, la eventual destitución del presidente, algo muy poco probable por la cantidad de votos necesarios, pero claro, de camino a las elecciones del año próximo, importantísimo esto. Así que cambio de tono, inicio de la investigación de juicio político, ni un peso más para o ni un dólar más
para Zelensky, más allá de esos miserables, entre comillas, $200 millones, una propina a este nivel. Así comenzamos este análisis con elementos más políticos que militares, pero podemos ahora presentar algunas cuestiones en la propia Europa, también ligadas a la guerra, en lo político, pero también en lo militar. Primero, eh, las delirantes declaraciones de este aprendiz de, ni siquiera un aprendiz de brujo, es sí, ni siquiera un aprendiz de nada, de este esperpento llamado Olaf Scholz, em, el cual el día de ayer realizó declaraciones verdaderamente patéticas. ¿Cuál la palabra? Según el propio Scholz y sus declaraciones, si la situación empera debido a la guerra en Ucrania, el gobierno alemán podría declarar el estado de la guerra e incluso el estado de guerra. Este también con algunos abusos de sustancias, este señor. Verdaderamente delirante, verdaderamente increíble. Que Alemania fuera a realizar una declaración de estado de guerra. Ya de por sí en las encuestas este señor presenta márgenes de aprobación bajísimos, risibles, ¿sí? Lo acompaña menos del 30% del electorado. Eso representa el apoyo a este señor cada vez menor. Ya parece, no solo en Alemania, sino que fuera de Alemania parece como un hazmerreír. Recordemos que convalidó el ataque de los Estados Unidos contra el gasoducto en parte alemán, Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y ahora con esta amenaza, eh, otro delirante más, pero los recogen, sí, en el campo y los presentan acá en la Unión Europea y en Estados Unidos. Uno peor que el otro, generan vergüenza ajena. Bueno, esas las declaraciones de Scholz en Berlín. Por cierto, a Scholz lo van acompañando en todos sus actos manifestantes a favor de la paz, y cuando él presenta un discurso en un mitin político, de fondo vociferan todo el tiempo, guerrerista, eh, eh, culpable, tus manos aparecen manchadas de sangre, guerrerista, ¿no? Pobre como una sombra, como un marcador personal. No puede el tipo aparecer en ningún lugar público sin este repudio generalizado de una buena parte de la sociedad alemana, algo muy sano, por cierto, las manifestaciones que rechacen a estos impresentables. Pero bueno, cuando el tipo aparece frente a las cámaras solos, evidentemente este señor realiza declaraciones de este tipo, cuando aparece, quizás cuando aparece, ¿no? Un poquito contentón, por llamarlo de alguna manera. Bueno, de aquí demoledores, comencemos entonces un viaje desde Berlín hasta Bruselas, porque yo no quiero presentar las cosas en sorna, demoledores y demoledoras, pero esta gente genera risa. Esto ya, si acá presentamos cosas del jardinero Borrell, de Ursula von der Leyen, esto último de ayer, verdaderamente caracterícenlo ustedes con los adjetivos, ustedes determinen los adjetivos demoledores. Acá Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen ayer presentaba un discurso precisamente en una reunión sobre la presidencia temporal de la Unión Europea, en este momento a cargo de España, y mientras redondeaba su discurso, presentaba esto, atención al audio de esto, demoledores, porque esto en serio así, una vez más, esto nada editado, esto de verdad sí. Let us show once again the power of Europe when it stands tall and united. Thank you very much, and long live Europe.
No, 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 esto en serio, demoledores. Después yo quería la confirmación de esto, porque quizás algún grupo de militantes prorrusos había realizado la edición del audio. No, no, después comienzan los discursos incluso de Pedro Sánchez, a quien por cierto algunos lo llaman el perro, según mis asesores en política española. Y bueno, comienzan los posteriores discursos y de fondo el ladrido de un perro. Como, como contexto, ¿no? Por ahí distintas versiones leídas. En un caso, la más conspiranoica, supuestamente, los rusos realizaron el hackeo del sistema de audio y por eso aparecía un perro, pero aparentemente no, aparentemente la versión cierta y confirmada, la existencia o la aparición de un perro, uno de estos perros acompañando a personas no videntes, a una persona ciega, lazarillos los llaman, ¿verdad? Bueno, un perro acompañante de una persona no vidente comenzó a ladrotear, ¿no? A, justo en el final del discurso de von der Leyen y después a lo largo de todos los discursos posteriores, incluso el de Pedro Sánchez, y de fondo un perro, como una demostración simbólica, fortuita aparentemente, pero simbólica de qué perros estos muchachos, qué desastres, verdaderamente generan vergüenza, hasta los perros enterados de esto, demoledores y demoledoras. Bueno, esto así, ¿no? La amenaza de Scholz, vamos a declarar el estado de guerra, a von der Leyen ladrada por los perros. Antes de eso, el encuentro de Zelensky con sus jefes, los popes, los directivos de las multinacionales armamentísticas estadounidenses. A veces esto realmente, ¿no? Aparece como una comedia de muy mal gusto de Netflix, pero realmente a veces, bueno, las cosas, la realidad por encima superando la ficción, ¿no? Como la munida frase. Bueno, más delirios hoy, más delirios. Ahora sí, a Kiev, a Kiev, a Kiev. Y aquí, como si esto, perdón, no alcanzase, como si no presentáramos desvaríos ya suficientes. Bueno, aquí en Kiev, em, las declaraciones, en realidad las declaraciones hechas por Zelensky en una entrevista en Fox todavía en Estados Unidos, pero publicadas después de un día, por eso aquí en el mapa marcadas en Kiev. eh, Esto de aquí lo vamos a presentar, demoledores y demoledoras, porque otra vez, ya como que uno no lo puede caracterizar más a esto. Atención a esta entrevista en Fox News. La cara de Zelensky siempre así, entre preocupado y con las, sí, ¿no? Sacada fuera de quicio. What do you say to critics who are saying that? ¿Qué le dice a los críticos en Estados Unidos que dirigen críticas, ¿no? ¿Qué le dice a sus críticos? I say such person from government Yo digo a semejantes, a ese tipo de personas del gobierno, or mayors alcaldes, think about the war, think about how to defend our people. piensen en la guerra, piensen en cómo defender a nuestra gente. Yo en las traducciones realizo una traducción eh, con sentido. A menudo las oraciones en el inglés de este señor no presentan mucho sentido, pero bueno, si presento los desvaríos, además muy difícil la traducción de una oración sin sentido. Presento la idea de alguna manera redondeada, embellecida un poco, ¿no? Siempre chapuceando, siempre medio desconcertado. Puede que por el efecto real de sustancias alucinógenas, ¿no? Don't travel through the world each day. No viajen por el mundo todos los días, Travel to the front line. viajen, Ask people, viajen al frente de batalla, as pregúntenle soldiers, a la what they gente, need. pregúntenle a los soldados Do qué this. necesitan, Not build roads for hagan eso, no construyan caminos today. hoy, Don't do it. Spend all your money no construyan caminos hoy para deshacerlos, gasten
to the weapon, to the drones, to the society. Gasten todo su dinero en armas, en drones, en la sociedad, to the pensions and etc. And en las pensiones y etcétera. don't cry. Y no lloren. ¿Escuchado eso, demoledores? Don't build roads. No construyan caminos. Claro, a los políticos, en este caso, respondía a una crítica de un alcalde estadounidense, quien con toda la razón realizó críticas por la utilización de dinero de los estadounidenses para la guerra en Ucrania, un país desconocido para la gran mayoría de los estadounidenses, en lugar de el uso de esto para la construcción de infraestructura, el pago de política, el financiamiento de políticas. Bueno, y la propuesta de Zelensky: no construyan caminos, sino que gasten todo en armas, en drones y en el sistema y en las pensiones de Ucrania. Dicho así, alegremente en Fox. Because you are leaders. And that's it. That's why. Perdón, y después, y no lloren, porque ustedes son líderes. That's why we are, and that's why we stay, because mostly people. Por eso es que nosotros somos y por eso nosotros nos quedamos. People are not crying. Porque la mayoría de gente no está llorando. People stay and fight against Putin. And la gente se queda y lucha contra Putin. We don't have any enemies in our country. No tenemos ningún enemigo en nuestro país. We can't have time for this. And no tenemos tiempo para we esto. Don't have it. We have only one enemy. Nosotros tenemos solo un enemigo. This is Putin. Y ese es Putin. Y eso es todo. But you'll stand from. Primero esto de, en lugar de desembolsar en Estados Unidos, ¿no? en lugar de desembolsar el dinero de los Estados Unidos para caminos, para obras de infraestructura, para políticas de los Estados Unidos, no. Paguen, compren armas, compren drones, paguen las pensiones de Ucrania. Primero ese delirio. Y después esto de no lloren, así medio patotero, medio provocador. No lloren, no viajen por el mundo, justo él. Él había recorrido el mundo primero hacia el sur, después hacia el norte, ahora él aparece de visita en los países nórdicos, de ahí otro lado. No viajen por el mundo, viajen al frente. Hablen con los soldados, porque no tenemos enemigos interiores. Justo él, enemistado con todo el mundo, en Ucrania misma, incluido naturalmente Zaluzhny, y con una buena cantidad de partidos políticos, sindicatos e incluso medios de comunicación directamente prohibidos, cerrados. No tenemos enemigos internos, nuestro único enemigo es Putin. Bueno, delirium tremens, ¿no? Delirium tremens. ¿Qué más? A propósito de delirios, otro momento verdaderamente de la entrevista fuera de serie. I think the most important thing to understand what's going on. Creo que lo más importante para entender lo que está pasando, that Russia didn't occupy any village, any Ukrainian village during this year. Lo más importante para saber lo que está pasando es saber que Rusia no ocupó ninguna villa, ninguna aldea, ninguna ciudad este año. Muchachos, en Internet, por lo menos a disposición de cualquier persona, 50 mapas, como este, por cierto, del conflicto, documentando que Rusia no realizó la ocupación de una aldea este año. Rusia realizó la ocupación de muchísimas aldeas y de muchísimas ciudades y va conquistando cada vez más. Bueno, esto lo presentó así también en el discurso, en la charla con Lloyd Austin. No quería hoy presentar todos los discursos de Zelensky en Estados Unidos, de Biden después. Bueno, también presentó esto así. Los rusos no tomaron nada este año. No, nada más que el 20% del territorio, nada más.
mentiras así, abiertas, dichas sin ton ni son, eh, nadie reacciona increíblemente. No, Zelensky, tomados muchísimas aldeas, tomados muchísimos pueblos, tomados muchísimas ciudades. La situación de Ucrania, lamentable en términos militares y cada vez peor. Bueno, Zelensky High, ¿no? Como lo llaman en inglés, ¿no? El estado de alucinación posterior a las drogas, ¿no? Being high, ¿no? Estar drogado, básicamente, bueno, genera esa sensación. ¿Me acompañan hasta acá, demoledores, demoledoras? Sí, ¿no? Bien, vamos a presentar más cosas de la ciudad de Kiev, porque entre todas estas cosas, de repente, un ataque digital, un ataque llevado a cabo por hackers rusos contra la principal compañía operadora de telecomunicaciones móviles, la empresa telefónica más importante de Ucrania en la telefonía móvil. Bueno, es un ataque de hackers rusos determinó la interrupción del servicio total y absoluta de la principal empresa de telefonía móvil de Ucrania, ¿sí? Como si en España Movistar, ¿sí? O en México Telcel, por ejemplo, bueno, de repente apareciesen completamente caídos, apareciesen totalmente caídos y sus servicios completamente interrumpidos. Y claro, no solamente el servicio de telefonía móvil, los teléfonos móviles o celulares, según como lo llamen en cada uno de nuestros queridos países hispanoparlantes, sino como consecuencia de la interrupción de toda la red de comunicaciones móviles, de toda la red de telefonía, naturalmente también caído el acceso a Internet, ¿sí? Colapsado el acceso a Internet. Y no solo eso, sino que como consecuencia de eso también caído el sistema bancario. Y no solo eso, sino que también el otro posteo, como consecuencia de ese ataque al principal operador de telefonía móvil, al operador de comunicaciones más importante de Ucrania, como consecuencia de eso también, de repente, una situación de 404. Así llaman técnicamente a la caída del sistema de notificaciones de un país. Y en este caso, el sistema de notificaciones no solamente realiza la notificación de un eventual problema climatológico, como en cualquier país del mundo, todos los países presentan un sistema de notificaciones, ¿sí? Integrado en su sistema de comunicaciones. Claro, en Ucrania este sistema de notificaciones básicamente realiza las alarmas ante los ataques rusos, ¿sí? De repente el sistema de alarmas ante los ataques rusos apareció desconectado por completo, ¿sí? Las alarmas por ataques aéreos, las llamadas alarmas antiaéreas, bueno, todo eso responde a este sistema de notificaciones caído como consecuencia de la caída del principal operador telefónico de Ucrania. Nada más y nada menos. Una bomba. Además, aparentemente, este ataque habría generado la destrucción de 10.000 computadoras, 4 servidores. Bueno, un desastre, y por el momento todavía no pudieron restablecerlo. Todavía no pudieron, generaron un ataque tanto en la central como en los módulos adyacentes, y no solo en la central de comunicaciones, sino en los nódulos
ligados a esa red, ¿sí? Los módulos de distribución de las telecomunicaciones, al punto tal que todavía un día después no pudieron restablecer el sistema, ¿sí? Pudieron durante un ratito muy cortito, en muy pequeña medida, y de nuevo otra vez caído todo nuevamente, ¿sí? El logotipo y el cartelito, ¿sí? ¿Cómo llaman esto? La tipografía de Kyivstar es el nombre, Kyivstar. Bueno, aquí precisamente, no solamente destruido el principal punto de control de toda la red, sino también todas las configuraciones de tránsito en las estaciones de base. Además, obviamente, toda la información personal de las personas naturalmente comprometida, a pesar de las declaraciones en contrario de esta compañía. Un verdadero desastre. Y, claro, cuando de repente el sistema de alarmas aparece caído, inmediatamente comenzaron los ataques. Ataques con misiles Iskander y ataques con drones Geranios o Shahed, como los llaman. Los drones, perdón, los Shahed. Los drones iraníes modificados por los Shahed, el nombre de los drones en Irán. Después la modificación, si no recuerdo, rusa, si no recuerdo mal, Geranios. Bueno, ataques en Kiev, supuestamente, según las autoridades ucranianas, 10 ataques con Iskander-M, 10 ataques con drones, los 10 supuestamente interceptados por los misiles antimisiles Patriot por el sistema de defensas ucraniano. Ahora bien, qué curioso que fueron documentadas explosiones en distintos lugares de la ciudad con fuertes daños en la ciudad de Kiev, con el sistema de alarmas caído por este ataque digital. Así que el cuento de que estas explosiones y esta destrucción respondió a los fragmentos de los misiles interceptados, bueno, lo pueden presentar para la audiencia ucraniana, pero no lo pueden presentar más allá de eso porque aparece completamente inverosímil. Todavía no comenzamos el análisis militar. La cantidad de cosas sucedidas en estas últimas 24 horas y la cantidad de barbaridades como estas barbaridades dichas por Zelensky, por Scholz, el ladrido a, Úrsula von der Leyen, después a Pedro Sánchez, las pavadas de Biden. Uf, qué mundo el nuestro hoy día. Bueno, aquí una vez más el anuncio de la caída del sistema. Los misiles, ya presentamos eso por ahí. Comencemos finalmente, demoledores y demoledoras, con el análisis militar, ¿sí? Después de tantas barbaridades juntas en lo político. Comencemos, por cierto, con Krimki, aunque si quieren podemos presentar también un nuevo... Ah, no, esto ya lo presentamos, el video de la movilización aquí. Bueno, por ahí va a aparecer otro video de la movilización forzosa, un nuevo video de la movilización forzosa terrible, de un muchacho agarrado en la calle y el tipo tirado al piso. Bueno, ahí horrible. Bueno, comencemos ahora sí con el análisis estrictamente militar. ¿Me van acompañando, demoledores y demoledoras, hasta acá? ¿Sí? Bueno, análisis militar. Krimki. Novedades en Krimki. Bueno, básicamente la situación más o menos la misma en cuanto a lo estratégico y en cuanto a lo táctico. Recuerden una vez más la estrategia de Rusia de contención de esta cabeza de puente en esta región. Mientras tanto, bombardeos masivos, cada tanto algún ataque con vehículos blindados desde los flancos, penetrando la cabeza de puente, generando destrucción y luego retrocediendo. Hasta aquí ninguna novedad muy importante, bombardeos permanentes, algunos
ataques llevados a cabo, en el caso de uno de ellos con la explosión de un vehículo. En uno de estos ataques, la destrucción de un blindado ruso por una mina, ataques con drones, ataques con bombas FAB a la gente parapetada en esos escondrijos, estas bombas de 500, perdón, otra más, en esas casitas de madera, estos bombazos. Pero lo más importante, y quizás aquí sí, la novedad, los ataques cada vez más masivos y cada vez más efectivos a las lanchas. Recuerden que esto comenzó hace poco con la implementación de los drones kamikaze, los drones con visión nocturna, los drones descartables con visión nocturna. Como producto de la masificación de la industria militar rusa, pudieron generar eso, un dron descartable de muy bajo costo con visión nocturna. Y a partir de entonces comenzó el ataque masivo al cruce de las lanchas por la noche. Esa es la forma de penetración de los ucranianos en este área, crucen lanchas rápidas a la otra margen del río Dnieper por la noche, ¿sí? Con cierta impunidad, por llamarlo de alguna manera, con cierta facilidad debido precisamente a que los drones por la noche hasta ese momento no podían determinar la ubicación, no podían determinar la localización de estas lanchas rápidas, por cierto. Bueno, a partir de entonces comenzó el ataque a las lanchas y en el día de ayer fueron contabilizadas muchísimas lanchas destruidas por drones. Aquí ejemplos, esta completamente repleta de gente. Qué situación horrible en el medio de la noche, cruzando un río en la oscuridad, de repente un bombazo en la cabeza, hundida la lancha y uno tirado al agua en esas aguas gélidas por demás, ¿sí? Temperaturas terribles. Claro, este río no aparece congelado por el cauce de este río, un río muy grande. Muchas de las personas a veces muertas directamente ahogadas por falta de, bueno, conocimientos básicos de natación. Un ejemplo ese, aquí otro ejemplo, todo con visión nocturna, ¿no? Por eso la visión, la imagen en blanco y negro, por eso es esto un visor, no un visor, esto un visor infrarrojo. Aquí otra lancha más hundida. Dos lanchas más, una detrás de la otra, desembarcando gente. Granadas, destrucción de una, la otra retrocede como puede. ¿Cuánta gente mandada a la muerte sin ningún sentido, por Dios? Aquí otra lancha más. Bueno, una tras otra, como moscas. Gente muerta como moscas. Bueno, estos ataques de drones convencionales. Al otro lado del río, también atacados esto durante el día, los autobuses o los vehículos de transporte de estos refuerzos antes del ascenso a las lanchas. Aquí unos camiones destruidos también. A veces ataques con drones Lancet, en el caso de detección de algún vehículo blindado, también con visión nocturna. Bueno, Krinky. Vamos a recorrer el frente de demoledores y demoledoras y van a presenciar una situación verdaderamente preocupante con avances rusos a lo largo de todo el frente y con muchísimos salientes, muchísimas operaciones de ataque, muchísimas ofensivas, ¿sí? Como una especie de dique de contención cada vez más sobrepasado por el agua, ¿sí? Y cada vez más huequitos con chorritos de agua apareciendo en ese dique, en esa pared,
y en algún momento ese dique colapsará, pero por el momento van apareciendo cada vez más huequitos, cada vez más chorritos de agua, algunos incluso chorros de agua, y como pueden, los ucranianos van estableciendo parches donde pueden. Y cuando parado un ataque, parado un chorro de agua, de repente otro chorro de agua. En algún momento colapsará la pared, el dique en su totalidad. ¿Sí? Esa es la situación, esa es una metáfora sobre la situación actual en el frente. Robotine, ninguna novedad verdaderamente importante en en estas últimas 24 horas, más allá de algún reporte de ataque, pero sin geolocalización. Aquí lo que quería, otro ejemplo de esta gente recogida por la fuerza en la calle, a propósito de países democráticos. Aquí el audio original, ¿eh? Atención a este señor agarrado de los pelos directamente, o muchacho más que señor. Ya vamos a presentar uno de estos días una emisión, una transmisión dedicada exclusivamente a la barbaridad de la movilización forzosa en Ucrania. Bueno, de ahí llevado a el frente, ¿sí? Directamente. Bueno, supuestamente con entrenamiento previo, pero bueno. ¿Cuánto de entrenamiento? Si los quieren de carne de cañón. ¿Para qué tanto entrenamiento, verdad? Bueno, próximo paso en nuestro análisis militar, Marinka. La ciudad de Marinka, recuerden los videos y los anuncios de la toma total de Marinka hace algún tiempito. En realidad tomado el 98%, por eso la novedad ahora de un nuevo izamiento de la bandera rusa. Aquí el video, si no recuerdo mal. Efectivamente, ahí la misma bandera utilizada en la toma de Berlín. Uno de ellos, uno de estos videos, en el borde, en la zona hasta hace poco con presencia ucraniana aún, tomado por un dron. Y aquí otro con la colocación. Bueno, con una marcha ahí, personajes. Ahí los soldados rusos colocando una bandera en el borde de Marinka, en la zona tomada. Todavía no tomado el 100% porque las casitas al otro lado de ese lago o ese dique, todavía algunas con presencia eh, ucraniana, con algo de resistencia en algunas trincheras, pero bueno, ya el 98% tomado prácticamente. Un viento tremendo, todo mojado, todo embarrado y destruido naturalmente. En términos militares, esto representa la captura de una ciudad muy importante, representa una conquista militar. Ahora, en términos humanos, si uno presencia esto, realizan la toma de ruinas, de un lugar verdaderamente destruido, verdaderamente horrible. Claro, en términos militares importantísimo, ¿no? Pero eh, si me llaman a mí con la sorpresa de una herencia en uno de estos lugares, bueno, ganada esa casita por herencia, por la muerte de un familiar tuyo lejano, no, gracias muchachos, no quiero esa porquería. Bueno, en términos militares, bueno, completamente distinto el significado, naturalmente. Esta otra de los últimos días, un video, otro video de tropas ucranianas publicado en los últimos días con la amenaza de esta brigada de abandonar los combates si inmediatamente Zelensky y la conducción militar no despachaban soldados de reemplazo de los Golden Boys, de los niños dorados o de los jóvenes dorados, exclusivamente porque de lo contrario abandonarían ellos sus posiciones. Curiosamente, 2 días después de ese video,
fue realizada la captura de los del resto de las últimas casas, de las últimas trincheras en Avdiivka, con lo cual quizás estos soldados, tras la amenaza documentada en este video, efectivamente abandonaron sus posiciones y los rusos conquistaron esa última parte, realizaron la captura de esa última parte de Avdiivka. ¿A qué llaman Golden Boys, por cierto? Estos soldados, básicamente a los hijos eh, de las élites, a los hijos de los políticos, a los hijos de los empresarios, a los hijos de la dirigencia, ¿sí? A los hijos de las clases dominantes, los cuales obviamente no aparecen en Ucrania, aparecen fuera de Ucrania, en Europa seguramente, y si alguno no abandonó Ucrania, aparecen bien protegido de el reclutamiento. Bueno, la amenaza de estos soldados en ese video, o realizan un envío de Golden Boys, de estos chicos privilegiados para nuestro reemplazo, o abandonamos las posiciones. Ni siquiera querían reemplazo de cualquier otro soldado recogido en la calle, como en el video ese de ese muchacho eh, tomado de los pelos en una ciudad por aquí cerca. Sí, bueno, esa es la novedad en Marinka. Por otro lado, esta novedad, el ataque en dirección suroeste. Según los últimos reportes, habrían comenzado fuertes enfrentamientos ya a la altura de Povieda. ¿Sí? Este video recién publicado. Bueno, esto de un mapa, perdón, no video, eh, mapa de uno de los mapeadores más serios. Aparentemente ya habría comenzado el asedio de Povieda por tropas rusas, así que ese es el nuevo punto de avance de los rusos desde Marinka hacia Povieda. ¿Sí? Siguiente parada en esta escala de demoledores y demoledoras, Avdiivka. Avdiivka, una vez más, principal punto de confrontación. Bueno, las novedades en la zona de Stepove, no vamos a presentar todos los videos porque algunos de ellos realmente muy, muy, eh, sí, algunos de ellos espeluznantes con imágenes de mucha gente muerta, pero bueno, esa es la forma de geolocalización. Cuando los ucranianos presentan videos de ataques ucranianos a posiciones rusas, por lo general presentan los videos de ataques con éxito, con bajas, con muertos. Bueno, así podemos determinar que efectivamente los rusos aparecen en esa posición, que los rusos aparecen en control de esa posición. Exactamente lo contrario respecto a los videos publicados por los rusos con ataques a ucranianos. De esa manera determinamos que en esa posición aparecen soldados ucranianos, que en esa posición aparecen posiciones consolidadas ucranianas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la novedad? El cruce de las vías una vez más. Recuerden las idas y vueltas en la lucha por Stepove. Aquí presentamos infinidad de documentos, de videos sobre los ataques en esta parte, en el momento de la toma de esas casitas aquí por los rusos. Recuerdan los videos de los Bradley ucranianos realizando ataques directamente a esos soldados ucranianos atrincherados en sótanos de estas casas ubicadas en el sur, perdón, en el sur no, en el este de Stepove. Bueno, la novedad esta de aquí, ya desde ayer, la toma de, esto sí lo confirmado, la toma de esta porción de territorio a partir de la captura de esta línea de árboles. Los videos geolocalizados actuales, estos de aquí, un tanque ruso atacado y destruido, pero esto documenta el paso de vehículos blindados rusos, y en este caso de vehículos fuertemente blindados, como los tanques, al otro lado de las vías del tren y, en este caso, la posterior destrucción de ese tanque por los ucranianos, pero los rusos ahí presentes, con lo cual esto ya tomado por Rusia. Ahí el video del tanque. Este video lamentablemente no lo pudo presentar por la carnicería horripilante de bueno, muertes a partir de ataques con drones ucranianos a posiciones consolidadas rusas, pero bueno, con
muchas bajas, pero esta la novedad, la toma de esto de aquí, ¿sí? Un nuevo avance ruso con las bajas respectivas. Siempre las operaciones ofensivas están caracterizadas por un alto número de bajas, este el caso, pero los avances. Esa es la diferencia con las ofensivas ucranianas, en particular con la ofensiva de primavera-verano. Muchísimos muertos sin el más mínimo avance. Aquí algunos muertos, muchos menos naturalmente, y avances constantes. Más novedades. En el sur aparentemente un video documentaría un contraataque ruso, después de, perdón, un contraataque ucraniano, recuerden el avance de Rusia por aquí, la toma de esto confirmado, seguro, y después la toma de este área y ya algunos reportes de ataques hacia el sur de Avdiivka con ataques hacia estas casas. No obstante, lo cual apareció un video disputado, aquí apareció, en el día de hoy apareció este video, sin muerte, sin nada, con aparentemente un video relativamente actual por la nieve, bueno, con el video documenta el movimiento de soldados rusos tomando, perdón, de soldados ucranianos tomando o reconquistando posiciones en ese sector de esta zona industrial. Esto lo presentaron los ucranianos, documentaría un contraataque ucraniano y la reconquista de una parte de esta zona. Los rusos lo rechazan y lo presentan como un video anterior, de tiempo atrás. No, perdón, rectifico. Los rusos lo presentan como un video de el retroceso precisamente de los soldados ucranianos. Según ellos, este video documentaría el retroceso de los soldados ucranianos de esta zona. Por eso este mapeador presenta el video legítimamente, de manera honesta en términos intelectuales, y todavía no rectifica la zona asignada a los rusos, porque por otro lado aparecen muchos reportes de avances rusos en esta zona. Así que, bueno, guerra de información, ese video disputado, mientras tanto, bueno, bombardeos. Esto ya visto también, horrible el video, con mucha gente muerta, así que no lo podemos presentar. Lo concreto, más allá de si efectivamente Ucrania reconquistó un pedacito acá, los rusos conquistaron la mayor parte de este área industrial y están acometiendo hacia el norte. Es el resumen de esta zona, ¿sí? Esto en Avdiivka. Presentemos ahora el resto del frente. En cada lugar más y más avances rusos y más frentes abiertos, más ofensivas. En todos lados, avances, 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 ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Próximo paso en esta recorrida, la localidad de Bakhmut. Y aquí con mucha presencia de combatientes de Wagner. Primero comencemos con los flancos ya reconquistados en su totalidad en la zona de Bakhmut. Un segundito, quiero determinar el lugar exacto de los ataques. Esto de aquí. Esto en la zona oeste. Bueno, en los últimos días, hasta hace poquito, Rusia parecía en control de esto. Bueno, en los últimos días con mucha participación de excombatientes de Wagner reciclados en distintos batallones, incluso en algunos, si no recuerdo mal, con combatientes chechenos también. Bueno, conquistaron esto o reconquistaron este flanco por aquí. No quiero presentar. Bueno, no quiero presentar. Hoy los videos particularmente
eh, macabros, particularmente sanguinarios. Ese, bueno, terrible, con una cantidad de gente muerta horrible. Por eso yo con mucho cuidado en este momento. Bueno, ¿cuál es la discusión ahora? El estado de esta zona boscosa, según algunos mapeadores rusos, ya tomada también por los rusos, aunque los ucranianos responden con videos de ataques de drones, alcanzando de manera efectiva a soldados rusos en trincheras en esta zona, con lo cual ellos rechazan eh, el estatuto o la situación de estos bosques. Todavía aparecen, según los ucranianos, en disputa, por eso este mapeador los presenta en gris. Esto ya parece confirmado, este avance de los últimos días, muy, muy importante, no solo porque determina la reconquista de los flancos tomados por Ucrania, los flancos de Bakhmut tomados por Ucrania durante la contraofensiva, en su totalidad, ahora sí, sino porque a partir de esto, a partir de el control de esto, Rusia puede comenzar el avance sobre Ivaniske. Aquí, atención a estos territorios en esta zona. Aquí aparecen básicamente terrenos abiertos, ¿sí? Terrenos abiertos e inmediatamente después la ciudad. Con lo cual, una vez tomado este bosque, podría Rusia realizar un ataque relativamente rápido de Ivaniske, y no solo por ese flanco, sino también por este otro también. Así que muy, pero muy importante la captura de esto. Además, una zona, un territorio relativamente grande, considerando las características de esta guerra de desgaste. Otro de los lugares importantes de avance ruso, este de aquí, en dirección a Klishivka. La toma de esta altura, lo llaman la lomada una montaña, sierra, lomada más bien, con un nombre, con un número, lomada número tanto, no recuerdo ahora exactamente el número, perdón por eso. Bueno, eso fue conquistado por los rusos y poco después los ucranianos comenzaron un contraataque. em, Quizás aquí presenten el nombre de la montaña esa. No, bueno, no aparece, pero bueno, intrascendente de todos modos. Muchos videos de ataques con drones. Aquí el video con el contraataque con drones ucranianos contra posiciones, contra trincheras ocupadas por los rusos, con lo cual confirmado este avance a pesar de las bajas mostradas o por lo menos de los ataques mostrados en esos territorios. Muy importante este avance también, porque a partir de la toma de esta zona de la altura, puede comenzar Rusia el ataque hacia Klishivka, esta localidad en esta región, y generar además un embolsamiento, ¿no? Una vez iniciado el ataque, pueden el embolsamiento de Klishivka. Otro avance ruso más. Próximo paso en esta concatenación de avances rusos en todo el frente. Soledar, aquí muy importante lo de Soledar también. Si no recuerdo mal el video. Aquí. Soledar aquí, naturalmente, esto en las afueras de Soledar. Bueno, un nuevo avance ruso a lo largo de las vías del tren en esta posición, un nuevo saliente logrado por Rusia. No recuerdo el contenido de este video y no quiero la censura del video por YouTube con la excusa de algún contenido truculento. Bueno, lo importante de esto, por un lado, este avance, pero por otro lado, reportes de ataques, aquí, bueno, ataques preparatorios en toda esta zona, como así también aquí. Si no recuerdo mal, también ataques registrados en esta zona, de ahí el icono de
un ataque con drones ucranianos, aquí también ataques con drones rusos, de manera que, además de este ataque por esta zona, Rusia está comenzando en esta zona al norte de Soledar una ofensiva a 4 bandas con este punto de ataque, este de aquí y este de aquí. ¿Sí? De alguna manera como un ataque con tridente, ¿no? Porque tridente con 3 dientes, un tetradente, ¿sí? Un ataque con 4 direcciones de ataque desde Soledar hacia Svanivka. Ese es el objetivo. Una vez más, un ataque ruso y avances también. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para redondear el análisis, a veces hasta un poco aburrido y monótono. En todos lados, avances rusos, avances rusos, avances rusos. No pudimos presentar muchos videos porque el contenido de los videos es realmente muy truculento, mucha gente muerta. Por eso no los podemos presentar por YouTube. Otra de las novedades anticipadas aquí en este canal, pero ahora con un nuevo video documentando, bueno, esto de aquí, la llegada desde Rusia, atención a esto, de nuevo material blindado, tanques completamente nuevos, llegando por tren masivamente, atención a la cantidad. Por esto la victoria en ciernes rusa, en una guerra de desgaste, el país con mayor capacidad de resistencia y de provisión de nuevo armamento determina la victoria, conquista la victoria. Bueno, mientras Zelensky recorre el mundo mendigando ayuda para el pago de pensiones, con la excelente idea de presentar eso como prioridad para los Estados Unidos, ustedes estadounidenses, en lugar de realizar construcción de infraestructura, de puentes, de caminos en sus tierras, ayúdennos a nosotros con la compra de armamento, es el pedido de Zelensky. Mientras tanto, Rusia genera su propio armamento y despacha un nuevo cargamento de tanques completamente nuevo. Esa es la gran diferencia en esta guerra. Y por cierto, redondeando este análisis y esta conclusión, y por cierto, demoledores, ayúdennos por favor con el like, como siempre, vamos a redondear con noticias desde Moscú a propósito del esfuerzo militar, de la guerra y de la relación entre guerra y economía. Esta la novedad del día en el tercer cuatrimestre de este año. La economía rusa presentó un crecimiento del 5,5%, ¿sí? El 5,5% de crecimiento en el tercer cuatrimestre, con un 3% acumulado de enero a septiembre en los primeros cuatrimestres de este año. Después de un pequeño decrecimiento el año pasado como consecuencia del inicio de la guerra. Bueno, ahora con la maquinaria, el complejo militar industrial ruso a pleno, la economía rusa a todo vapor. Bueno, 5,5% de crecimiento en este último cuatrimestre, acumulado hasta ahora de enero a septiembre 3%, quizás redondeará el año Rusia con un crecimiento del 4% en una economía en guerra. Un país en guerra con un crecimiento del 4%. Recuerden la situación de Ucrania el año pasado, un retroceso, una recesión de entre el 20 y el 25%, un cuarto de la economía eliminados, ¿sí? Este año, seguramente otro tanto. Bueno, Rusia parece en guerra. Los países en guerra por lo general presentan cifras, presentan decrecimiento, recesión. Bueno, Rusia parece creciendo como desde hace años no recuerdan los rusos en plena guerra. Hay la diferencia en el esfuerzo militar. Y, por cierto, mañana un discurso muy importante de Putin, como todos los años, el día 14 de diciembre. El año pasado no pudo realizar ese discurso, lo realizará este año y supuestamente aparecen, bueno,
aparecen rumores de anuncios importantes, aunque Putin siempre, con estos discursos, siempre aparecen, especialmente en Occidente, aparecen rumores, Putin va a realizar anuncios, va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, Putin realizará un anuncio de ataques nucleares, cualquier pavada, y después Putin presenta los lineamientos rusos presentados una y mil veces, queremos la neutralidad de Ucrania, queremos un mundo multipolar, vamos a patrocinar aún más las alianzas con China, con la India, con Brasil, con los BRICS, etcétera, etcétera, pero aún así siempre interesante acompañar esos discursos mañana en vivo, muy probablemente en el canal Negocios TV, lo presenten en vivo. Yo mañana o nosotros mañana vamos a realizar un viaje, realizaremos un viaje a la hermosa ciudad de Mar del Plata por unos días, desde donde si la conexión a Internet aparece en condiciones, esa es la promesa por lo menos del dueño del lugar de alquiler, del departamento alquilado allí para este fin de semana. Realizaré las transmisiones desde allí, sí puedo, pero difícilmente pueda participar en la transmisión en directo de ese discurso o presentarlo en el canal, menos aún, porque voy a aparecer conduciendo en ese momento en la ruta. Así que, demoledores y demoledoras, de esta manera redondeamos el análisis militar y político del día de hoy. El día de mañana puede que no realicemos transmisiones, el viernes reaparecemos seguro y naturalmente el sábado también y el domingo como siempre con Fernando Moragón una vez más. Demoledores, demoledoras, por favor, recuerden acompañarnos con la suscripción, con el pulgar arriba, a quienes nos ayudan con membresías o con aportes a través de PayPal. Muchísimas gracias, siempre bienvenidos. A los miembros, por cierto, hoy un nuevo miembro, Cris Mateo, muchas gracias por acompañarnos. Dicho esto, mis queridos y mis queridas, demoledores y demoledoras, hasta la próxima transmisión. Un abracito muy grande. Chau, chau.